Los Austrias, una dinastía que gobernó España durante casi 2 siglos, dejaron una huella imborrable en la historia mundial. Su legado no solo se encuentra en los libros de historia, sino también en el arte, la cultura y la política de la época. Desde finales del siglo XV hasta principios del XVIII, los monarcas Habsburgo, conocidos como los Austrias en España, forjaron un imperio global, extendiendo su influencia por Europa y América. Este periodo fue testigo de grandes exploraciones y descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Su historia está llena de momentos de gloria, conquistas y esplendor cultural, pero también de conflictos, crisis y decadencia. Las batallas y las intrigas de la corte reflejan un tiempo de grandes contrastes y cambios profundos. Desde Carlos I, quien heredó un imperio donde nunca se ponía el sol, hasta Carlos II, el último monarca Habsburgo en España, la dinastía de los Austrias presenció el auge y la caída de una potencia mundial. Cada monarca dejó su marca, enfrentando desafíos únicos y tomando decisiones que moldearon el futuro del imperio. A través de matrimonios estratégicos y hábiles políticas, los Austrias consolidaron su poder en Europa. Estas alianzas matrimoniales no solo fortalecieron su posición, sino que también influyeron en la política europea durante generaciones. Carlos I, nieto de los reyes católicos, heredó un vasto imperio que abarcaba España, las posesiones americanas, el Sacro Imperio Romano Germánico y los Países Bajos. Su reinado fue un periodo de expansión y consolidación, donde el imperio alcanzó su máxima extensión. Su reinado marcó el apogeo del poderío de los Habsburgo y la expansión del imperio español. Las conquistas y las victorias militares fueron acompañadas de un florecimiento cultural sin precedentes. Sin embargo, también sentó las bases para las futuras tensiones religiosas y políticas que marcarían el destino de la dinastía. Las divisiones religiosas y las luchas internas eventualmente debilitaron el imperio, llevando a su inevitable declive. Los orígenes de la dinastía Habsburgo se remontan al siglo XIII en la región de habla alemana, una época de castillos imponentes y paisajes pintorescos que definían la Europa central. Su ascenso al poder no fue inmediato, sino que se produjo gradualmente a través de matrimonios estratégicos y alianzas políticas cuidadosamente orquestadas. Estas uniones no solo consolidaron su poder, sino que también ampliaron su influencia en la región. El emperador Federico III jugó un papel crucial en consolidar el poder de la familia dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, un conglomerado de estados en Europa central que abarcaba una vasta área geográfica y cultural. Su hijo, Maximiliano I, continuó la expansión territorial a través de su matrimonio con María de Borgoña, heredera de los ricos y estratégicamente importantes territorios de los Países Bajos. Este matrimonio no solo fue una unión de 2 personas, sino también de 2 poderosas regiones. Esta unión estratégica trajo consigo la riqueza y prosperidad de la región de Flandes, conocida por sus prósperas ciudades y su vibrante economía. Sentó las bases para el futuro imperio de los Habsburgo, que se expandiría aún más en los siglos venideros. El nieto de Maximiliano I, Carlos X, heredaría un vasto territorio que abarcaba gran parte de Europa occidental y central, así como las nuevas tierras descubiertas en América. Su reinado marcaría el apogeo del poder Habsburgo. El matrimonio de sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, unió las coronas de Castilla y Aragón, creando la España moderna y fortaleciendo aún más la posición de los Habsburgo en el escenario europeo. Con la muerte de su padre en 1506, Carlos se convirtió en rey de Castilla y Aragón a la edad de 6 años, bajo la regencia de su abuelo Fernando el Católico. Este temprano ascenso al trono marcó el inicio de una era de expansión y consolidación para la dinastía Habsburgo. En 1519, tras la muerte de su abuelo Maximiliano I, Carlos heredó el Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en el emperador Carlos V. Con este título, controlaba un vasto territorio que se extendía desde España hasta Austria y desde los Países Bajos hasta el sur de Italia. Su reinado estuvo marcado por constantes guerras contra Francia por la supremacía en Europa, así como contra los turcos otomanos en el Mediterráneo. También se enfrentó a la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, que dividió al cristianismo occidental.
A pesar de los desafíos, Carlos I logró mantener la unidad de su imperio y consolidar el poder de la dinastía Habsburgo. Su reinado marcó el apogeo del poderío español en el siglo XVI. En 1556, Carlos I abdicó en su hijo Felipe II, quien heredó la corona española y sus posesiones en América, los Países Bajos, el Franco Condado, el Milanesado y el sur de Italia. Felipe II, conocido como el Rey Prudente, fue un gobernante metódico y dedicado a la defensa del catolicismo. Su reinado estuvo marcado por conflictos religiosos y políticos, como la Guerra de los 80 años en los Países Bajos y la lucha contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo. En 1588, Felipe II lanzó la Armada Invencible contra Inglaterra, gobernada por la reina Isabel I, con el objetivo de restaurar el catolicismo en la isla. Sin embargo, la expedición naval terminó en desastre, marcando un punto de inflexión en la supremacía naval española. Sección 6. El siglo XVII. Retos y triunfos. Bajo la sombra del declive. El siglo XVII marcó un periodo de cambio para la dinastía de los Austrias. Fue una era de grandes desafíos y transformaciones. España se enfrentó a una serie de desafíos, como la Guerra de los 30 años en Europa, la rebelión de Cataluña y Portugal, y la creciente competencia de otras potencias europeas, como Francia e Inglaterra. Estas tensiones afectaron profundamente la estabilidad del reino. A pesar de las dificultades, España logró mantener su imperio global, extendiéndose por varios continentes, y continuó siendo un importante centro cultural y artístico durante el Siglo de Oro. Este periodo vio un florecimiento sin precedentes en las artes y las letras. Escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca enriquecieron la literatura española, creando obras que aún hoy son estudiadas y admiradas. Mientras que pintores como Diego Velázquez y El Greco dejaron un legado artístico sin igual, con obras maestras que capturan la esencia de la época. Sin embargo, los problemas económicos, las continuas guerras y la falta de reformas internas debilitaron gradualmente la monarquía española, llevando al país a un periodo de declive que marcaría su historia. Sección 7. Carlos II, el hechizado y el fin de una era. Carlos II, el último rey Habsburgo de España, nació en 1661. Debido a la endogamia practicada por la dinastía durante generaciones, Carlos II padecía graves problemas de salud y discapacidades. Conocido como el hechizado, Carlos II fue un gobernante débil e incapaz de hacer frente a la crisis que atravesaba España. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, la bancarrota económica y la pérdida de territorios en Europa. Sin herederos al trono, la muerte de Carlos II en 1700 desencadenó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional que involucró a las principales potencias europeas. Sección 8. El legado de los Austrias. La dinastía de los Austrias dejó un legado complejo y duradero en España. Durante su reinado, España se convirtió en la primera potencia global, extendiendo su idioma, cultura y religión por todo el mundo. Los Austrias impulsaron el Siglo de Oro español, una época de esplendor artístico y literario que dejó una huella imborrable en la cultura universal. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por conflictos religiosos, guerras constantes y una creciente crisis económica que sentó las bases para la decadencia del Imperio español en el siglo XVII, afectando a toda Europa. Sección 9. Conclusión. La huella imborrable de una dinastía. La dinastía de los Austrias marcó un periodo crucial en la historia de España y del mundo entero. Sus monarcas, desde Carlos I hasta Carlos II, forjaron un vasto imperio global, impulsaron el Siglo de Oro con su mecenazgo y dejaron una huella imborrable en la cultura, el arte y la política de su tiempo. A pesar de su decadencia y final inevitable, el legado de los Austrias continúa siendo objeto de estudio e interpretación profunda, recordándonos la grandeza y la complejidad de una de las dinastías más importantes de la historia europea.